Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la lección de escuela sabática con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde la ciudad de Kissimmee les saluda el pastor Claudio Díaz. Estamos repasando el 13º sábado del estudio del libro de Deuteronomios y estamos estudiando acerca de la resurrección de Moisés. Durante todos estos días hemos estado viendo diferentes aplicaciones, diferentes enseñanzas prácticas que esta historia nos deja. Hemos aprendido que necesitamos traer nuestra situación de emoción, traer el momento de enojo a los pies de Jesús, crecer nuestra fe en lo que Dios nos pide, no necesariamente porque tengo muchos años en la iglesia o porque yo me conozco todas las historias de la Biblia, y eso no significa que tu fe haya crecido a un punto de que tú aceptas la voluntad de Dios, de que tú aceptas lo que Dios te pide, lo que Dios está haciendo por ti. Y hemos aprendido con Moisés que hay consecuencias que son terrenales y hay consecuencias eternas, pero a pesar de que en las consecuencias terrenales nosotros nos tenemos que enfrentar con momentos difíciles, hemos estudiado que no estamos solos. Estudiábamos acerca de la muerte de Moisés allí en Deuteronomios capítulo 34, versículo 5 dice: y murió allí Moisés en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Dios, y lo enterró en el valle. Cuando dice y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, está hablando de que lo enterró Dios a Moisés. Fue Dios el que enterró a Moisés. Fue el ángel de Jehová, fue Cristo Jesús, ¿cierto?, que acompañó a Moisés hasta ese momento y dice que lo enterró, porque el texto nos sigue diciendo que fue enterrado frente a Bet Peor y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Y quién le sepultó? Pues le sepultó Dios. Le sepultó Dios, porque Dios no te deja solo en el momento difícil. Quizás no hay personas alrededor tuyo, quizás no hay personas que te acompañen en el momento que tienes que bajar al descanso, pero no estás solo, porque la presencia de Dios está contigo. Y hemos hablado el día de ayer de eso, así que quiero invitarte a que repases la escuela sabática de ayer, donde hablamos acerca de esa enseñanza práctica. La resurrección de Moisés. Moisés es resucitado. Ahí nosotros encontramos el texto en Judas capítulo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel, el nombre Miguel sabemos que significa el que es igual a Dios. ¿Y quién es ese que es igual a Dios? El único que es igual a Dios es Cristo Jesús. Dice, y cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. O sea, estaba en una disputa por el cuerpo de Moisés. Ya Moisés había muerto. No sabemos cuánto tiempo estuvo Moisés muerto hasta que fue resucitado. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y Moisés fue resucitado. Moisés fue resucitado. ¿Y por qué Moisés fue resucitado? Porque realmente la situación que estamos viendo acá es como cuando tú pones de garantía, ¿cierto? Tú pones de garantía un dinero para poder sacar un préstamo. Tú vienes con el down payment, ¿no? Tú agarras y dices, bueno, yo vengo acá con el 20% y vengo a pedir un préstamo, y entonces el banco te da el resto del dinero que tú necesitas, pero vienes con un down payment, ¿cierto? Vienes con una pequeña porción del préstamo grande que tú estás pidiendo. Pero bueno, Dios también había entregado una porción. ¿Y cuál era esa porción? Eran los sacrificios del cordero que hacían, que el pueblo de Israel hacía, recordando que Jesús iba a venir a morir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Que Jesús iba a venir a cumplir con toda la promesa que había hecho y nos iba a dar esa gran bendición de venir a darnos vida eterna. Iba a venir a darnos la vida
que nosotros perdimos en el jardín del Edén. Ahora Dios nos las quiere devolver, ¿sí? Nos las quiere devolver. Y entonces Moisés estaba allí muerto y viene el arcángel Miguel para resucitarlo, y Satanás dice, bueno, pará, ¿por qué lo vas a resucitar? Pero el arcángel Miguel le dice, mira, nosotros hemos prometido, Dios ha prometido venir a morir por la humanidad y Dios va a cumplir. Y dice que lo reprendió al enemigo, reprendió a Satanás y le dijo que el Señor te reprenda, y Moisés fue resucitado. Bienaventurados, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Felices, felices, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Moisés había bajado al descanso, pero su obra continuaba. Moisés había bajado al descanso, pero como hijo de Dios, como hombre de Dios, la obra y el propósito que Dios tenía con él continuaba, seguía hacia adelante. El pueblo de Dios entró a la tierra prometida, como Dios lo había dicho, Dios cumplió. Y de la misma forma como Dios había prometido un Salvador, ese Salvador vendría al mundo a morir por cada uno de nosotros, ¿cierto? Jesús dijo, estas son palabras de Jesús que las podemos encontrar en Juan, en el capítulo 11. Yo quiero invitarte, en un momento también de resurrección, ahí frente a la tumba de Lázaro, Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección de los últimos días. ¿Sí? Resucitará en la resurrección de los últimos días. Mañana no te puedes perder el repaso de la lección, tienes que acompañarnos. Resucitará en la resurrección de los últimos días. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Alabado sea el nombre de Dios. El que cree en mí, acuérdate que estuvimos hablando de la fe. Tenemos que renovar nuestra fe en la promesa de Dios. Tenemos que renovar la fe en lo que Dios nos dice. Dios nos dice, cree en mi Hijo. Si tú crees en mi Hijo, tú vas a tener vida eterna. Si tú crees en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú vas a tener vida eterna. Y Moisés creía en ese Cordero. Creía que ese Cordero había pagado por su pecado. Creía que ese Cordero había pagado por el pecado que él había cometido al pegarle a la roca 2 veces. Creía que ese Cordero era el que le daba a él la posibilidad de la vida eterna, ¿cierto? Y todo, dice así el texto bíblico que estoy leyendo en Juan capítulo 11, y en el versículo 25 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Jesús pregunta, ¿no? ¿Crees esto? ¿Tienes fe en esto? ¿Tienes fe de que Jesús es el único camino para la vida eterna? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es el camino? ¿Crees que Jesús es la forma que Dios nos está dando para que tengamos vida eterna? Bueno, lo hemos estudiado durante todo el libro de Deuteronomios. Hemos estudiado que Jesús es la única forma. Jesús tiene todos los méritos para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así que Moisés creía en este Cordero, y por eso cuando Miguel vino a resucitar a Moisés, ¿cierto? Dijo, mira, este es mi siervo, este es Moisés, este siervo mío va a resucitar, y en la Biblia fue la primera resurrección que hay en la Biblia, es la de Moisés, y Moisés fue resucitado para entrar no solo a la tierra prometida, sino para entrar a la tierra prometida, pero con todas letras mayúsculas, ¿sí? A la ciudad de Dios, a la Santa Jerusalén. Allí fue donde Moisés entró, ¿cierto? Por la gracia de Dios, Moisés entró, porque como decíamos, Dios tiene un plan más grande, Dios tiene un plan poderoso, y yo quiero invitarte a que tú fortalezcas tu fe en Dios, fortalece tu fe en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho, en que Dios quiere salvarte a través de Cristo. Y si tú crees, como dice Jesús, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Tú crees que Jesús es la vida eterna? Acércate a Jesús el día de hoy, recibe perdón de tus pecados y vida eterna. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana vamos a seguir estudiando.